Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Nehemías, tocando el tema, el Dios que edifica. Y hemos llegado al capítulo 4, donde muestra cómo las personas que están en rebelión contra Dios a menudo estarán en conflicto con el pueblo de Dios. Es lo que nos refleja este capítulo 4 en el libro de Nehemías. Y ya para eso nosotros hemos visto el desenlace en los 3 primeros capítulos, cómo el pueblo está movido bajo la realidad de poder reconstruir los muros de la ciudad. Tenemos a un pueblo que está junto a Nehemías respondiendo cada uno en su sector, buscando cooperar precisamente con esa visión de reconstrucción. Pero sabemos, cuando eso inicia, pronto aparecerá la oposición. Una comprensión bíblica de la oposición a la obra de Dios nos recordará que cuando la iglesia hace la obra de Dios a la manera de Dios, encontrará oposición del mundo y del diablo. Una comprensión bíblica de la oposición a la obra de Dios nos recordará que cuando la iglesia hace la obra de Dios a la manera de Dios, no debe sorprendernos que vamos a encontrar oposición de este mundo y por supuesto también del adversario. Este capítulo no solo enseña a los creyentes a esperar oposición cuando hacen la obra de Dios, sino que también da instrucciones sobre cómo debemos enfrentar la oposición. Y si estamos hablando de oposición, haríamos bien en conocer quiénes son estos opositores. Y desde luego usted ya conoce un poco el libro, en este 4 capítulo. Tenemos ahí a un tal llamado Sanballat, tenemos a un tal llamado Tobías y tenemos a uno Gesem. Y hoy quiero básicamente presentarles a estos opositores, que lo conozcamos un poco, porque la intervención que tienen en este capítulo 4 es bastante. Y dejan ver lo que realmente mueve su corazón, dejan ver lo que realmente hay en el fondo de sus vidas. Conozcamos a Sanballat. Sanballat es de origen babilonio. Nehemías lo llamó un horonita, como bien lo especifica el capítulo 2, versículo 10 y versículo 19. Es decir, oriundo de Bet-Horón, más de 20 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Fuentes extrabíblicas nos dicen que él era gobernador más anciano de Samaria en el año 407 a.C. Sanballat no era judío, pero se había casado con una judía. Él ya era gobernador de Samaria desde antes que Nehemías arribara. Que él no tenía interés o motivos religiosos en ninguna clase y que estaba ansioso de labrar una carrera que le mostrara a él como alguien leal. ¿Frente a quién? Al régimen persa, el imperio que gobernaba en ese entonces en el mundo antiguo. Por otro lado, tenía temor de poner en riesgo sus planes y perder sus ambiciones al permitir que semillas de sublevación se sembraran dentro de sus fronteras. Por eso es uno de esos principales opositores, anciano, alguien que tiene tiempo, recorrido, pero que está allí buscando su propio deseo, su propia motivación. Tobías. ¿Quién es este Tobías también que se menciona en las Escrituras? Tobías, que significa Jehová es bueno, vaya significado para este hombre, es un nombre judío, y su descendiente se había casado con un miembro de una familia judía influyente, lo cual le dio contactos personales con algunas de las personas de posición elevada en Jerusalén, como que le gustaba tener sectores de alto élite, y ahí se veía muy bien. Tobías, el oficial amonita, como bien lo destaca el capítulo 2, versículo 10, es decir, el judío que había hecho de Amón su esfera elegida,
en la cual ganó un elevado oficio, se confabuló con Sanbalat, ¿a qué? A la burla y a la oposición en la reconstrucción de los muros. Él también parece que estaba ansiando esa carrera de lealtad como empleado al ser gobernador de Amón frente a este reino persa. Tenemos también a un Gesén que ya se mencionó antes en los primeros capítulos. Lejos de ser un extranjero negligente, era una figura aún más poderosa que sus compañeros. De otras fuentes surge que Gesén y su hijo dirigían una liga de tribus árabes que tomaron el control de Moab y Edom, vecinos de Judá al este y al sur. Juntos, con parte de Arabia y acercamiento a Egipto bajo el imperio persa, Gesén claramente era una especie de jefe supremo pagano en gran escala que quería su territorio y que nada lo afecte. Es evidente por el texto que Gesén, Sanbalat y Tobías se hayan convertido, o al menos tratado de hacerlo, en un grupo de 3 políticos comprometidos para impedir el avance de la reconstrucción de los muros y, por otro lado, que Dios fuera glorificado en medio de Jerusalén. Nehemías 4 se construye alrededor de 3 ataques, porque lo que van a hacer estos opositores es presentar ataque a este grupo de personas, ataque a Nehemías, ataque a la ciudad. Entonces vamos a ver nosotros desplegado 3 ataques a los edificadores de los muros de Jerusalén, que amenazan la resolución del pueblo a continuar con la obra de reconstrucción, seguido con una descripción de las medidas que Nehemías y el pueblo toman para contemplar de qué manera avanzan el trabajo a pesar que reciben oposición. 3 aspectos que veremos de estos enfrentamientos esta mañana. Primero, el primer ataque describe la amenaza que proviene de un enfrentamiento verbal y la respuesta de Nehemías y el pueblo. ¿Dónde lo ubicamos? En los primeros 6 versículos de Nehemías 4. El segundo ataque describe la amenaza que proviene de un ataque físico y, de nuevo, la respuesta de Nehemías y el pueblo dentro de los versículos 7 al 9. Y el último ataque, el tercer ataque, describe la amenaza de un enfrentamiento interno que surge entre los edificadores, entre los que están trabajando, y la respuesta de Nehemías a esto. ¿Dónde está ubicado esto? Del versículo 10 al versículo 14. Déjame decirle que cada enfrentamiento, cada ataque, irá de menos a más. Ahí está la cosa, de menos a más, pasando de lo leve y luego se va a intensificar. Pero al mismo tiempo también existe una dinámica. ¿Y cuál es esta dinámica que vemos frente a los ataques? Que cada vez que la oposición aparece, habrá una respuesta de Nehemías y el pueblo. Primer ataque de oposición a la obra de Dios. La amenaza que proviene de un enfrentamiento verbal. Vea conmigo versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué pasó? Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. El progreso del proyecto de construcción de los muros llega a un momento donde se encuentran frente a su archienemigo. Y el primero que sale es ese Sanbalat. Sanbalat horonita. El versículo 1 lo describe como alguien que estaba totalmente enfurecido, es decir, dominado por la ira. Y esa ira
descontrolada, enfurecida, lo llevó a hacer escarnio precisamente de los judíos que estaban en plena construcción de los muros de Jerusalén. Esa ira descontrolada, el enojo allí alterado, lo llevó a ver a esta gente como nada. De tal manera que sus palabras fueron muy hirientes, muy como lastimar precisamente todo lo que representa lo que estaban ellos haciendo. Las amenazas que este Sanballat ponía ahí era una sola. Quiero ver que este pueblo no avance con lo que tiene por delante. Cuando las amenazas aparecen, existen al menos dos reacciones básicas ante una amenaza. Cuando uno persiste una amenaza o percibe una amenaza, por un lado hay miedo y retirada. Escucha la amenaza y hay miedo y retirada. Pero también por el otro lado hay ira y agresión. En la mayoría de los casos, cuando uno está frente o escucha una amenaza, hay una mezcla de ambos, entre miedo, entre ira, entre retirarse, entre agredir. Y no hay duda de cuál fue la respuesta principal de Sanballat cuando él sale con su amenaza. Su ira, su enojo intenso y agresivo le llevó a un único objetivo: quiero ver parar la reconstrucción de los muros. Para eso Sanballat hace 4 preguntas iniciales. En el versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estas preguntas tienen una intención, si usted se da cuenta. ¿Cuál es la intención de Sanballat con sus palabras en este momento? Desmoralizar a los trabajadores del muro. Diciendo que son débiles, diciendo que son incapaces, que no hay esperanza, que no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo el trabajo. Es más, ¿qué van a estar haciendo con esos montones de polvo de tierra que están quemados? No hay nada que puedan hacer. Algo así. Vean que realmente son un pobre grupo incompetente. ¡Qué idea tan absurda de poder pensar que este muro va a ser reconstruido! De seguro que no tienen en cuenta lo enorme que es esta obra en sus manos. Ahí tenemos a este Sanballat. A esa amenaza ya verbal que el pueblo recibe, se une un colaborador. ¿Quién es este colaborador de Sanballat? Tobías. Versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Tobías amonita, aparentemente compañero de Sanballat, se burla de ellos y le dice que su trabajo directamente es en vano. No pretendan seguir construyendo algo que cuando pase una zorra, gráficamente lo está mencionando para burla, eso se va a caer. Cualquier muro de alguna ciudad se espera que resistiera a los ataques, a los asedios de los enemigos, pero para Tobías una forma de desmoralizar o de desanimar a este pueblo es: eso no sirve. Dejen de estar haciendo eso. Tobías dice que su trabajo en el muro está mal hecho, que si hubiera una zorra lo derribaría. Sus esfuerzos por proteger la ciudad serían desperdiciados. Aún a pesar de todo el trabajo que puedan ponerle, al final seguirían siendo indefensos. Presa fácil del enemigo. ¿Para qué? ¿Para qué meterse a hacer eso? Finalmente se burla
de ellos y esta burla también está dirigida a Dios como también al pueblo. Los primeros ataques que recibieron tanto Nehemías como el pueblo fueron ataques con palabras. ¿Cuál era el objetivo de estos hombres? El objetivo de estos hombres era paralizar el esfuerzo del pueblo, apelando a dos cosas: apelando a la desesperanza y a la desesperación. Dos cosas elementalmente que este grupo político tenía presente: desesperanza y desesperación. El ánimo del pueblo, aunque estuvo alta, recuerden, el ánimo del pueblo estuvo allí cuando Nehemías termina diciendo: edifiquemos, vamos, construyamos, vamos, levantémonos. Estaba allí, ya estaban divididos en sectores y ya estaban trabajando. Pero también debemos recordar que por más alto que puede estar el ánimo también era frágil. Era frágil. Y no tomaría mucho tiempo para que probablemente el desánimo llegara a sus vidas. Por otro lado, aunque el texto no lo menciona, no deberíamos suponer que el propio Nehemías era inmune al impacto de lo que estos hombres decían. Nehemías no es que era un hombre de piedra y que estas palabras no afectarían a sus vidas. No. De hecho, aunque la Biblia no lo registra como tal, Nehemías está ahí frente al pueblo para responder ante ello. Sin embargo, Nehemías, impulsado por un objetivo de meses, de levantar estos muros para la gloria de Dios, él fue, una vez más, como ya nos ha mostrado, a algo específico que él hace. ¿Qué es lo que él hace? Ora. Nehemías, frente al ataque, hace algo, y es orar. Nehemías está allí frente al pueblo y al mismo tiempo frente a los ataques, y la reacción de Nehemías es la oración. Nehemías quiere dejar bien en claro que todo lo que él hizo fue llevado por la oración. Y aquí una muestra. Versículo 4 y versículo 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Sabes cómo Nehemías peleó sus batallas? Nehemías peleó sus batallas con la oración. La herramienta, el recurso, el arma que Nehemías tenía frente a una batalla de oposición era la oración. La oración de Nehemías tiene una doble intención. La primera, él suplica para que Dios sostenga a sus siervos. Por eso dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objetos de su menosprecio, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías le pide a Dios que contrarreste esas palabras de desánimo que están promulgando por estos hombres y sean renovadas por palabras de ánimo que descansen en que Dios nos sostiene y que Dios está en medio nuestro ante cualquier necesidad, ante cualquier palabra, ante cualquier oposición. Pero también Nehemías suplica para que Dios haga juicio sobre sus enemigos. En esta forma, cuando dice: vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
En otras palabras, Nehemías está diciendo, haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos. Wow. Uno podría decir, vaya manera de responder, Nehemías. Porque anteriormente no había respondido así. Ahora, aunque parece a simple vista, Nehemías no expresa una conducta vengativa frente a los opositores, ni tampoco lleva las palabras de Sanbalat y Tobías al ámbito personal. Más bien, él quiere el reconocimiento de Dios en medio de eso, para que se vindique contra ellos, porque ellos se han puesto contra él. Interesante forma de orar de Nehemías. Ahora, eso nos lleva a pensar algo. Hay algunos salmos conocidos como los salmos imprecatorios. ¿Has escuchado tú esos salmos? Salmos imprecatorios. ¿Qué son esos tipos de salmos? Tú dices, ¿había esos salmos? Te lo explico. Se conocen así aquellos pasajes donde el salmista invoca el juicio de Dios en contra de sus enemigos. Porque personas que se presumen también como enemigos de Dios. Estos salmos imprecatorios están allí registrados en la Biblia. Y de hecho, cuando uno pasa por estos salmos y los lee y dice, ¿y de qué manera podemos nosotros acercarnos a Dios mediante este salmo? O nosotros nos ponemos a pensar y dice, bueno, Nehemías está suplicando para que Dios haga juicio sobre sus enemigos. Y él mismo está diciendo que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégale a sus enemigos, pon juicio sobre ellos. ¿Cómo entendemos esto? ¿Podemos hacer este tipo de oración en este tiempo? Aunque es probable, y vayamos a verlo en tu contexto, aunque es probable que haya alguien en tu trabajo, en tu vecindario, o en medio del tráfico cuando estás ahí con tu carro, que te sientes tentado a orar de este modo, en muchas ocasiones es difícil hacerlo por un motivo verdadero. En muchas ocasiones hay como una sed de venganza en el corazón, ¿cierto? Es como que tú ves la injusticia y tú dices, por ahí me acuerdo de un salmo que tú mandas fuego, Señor, y lo consumes inmediatamente. Y tú dices, ¿cómo lo entiendo? ¿Y qué hago en este caso? Porque lo que está revelando no se ajusta a la verdad. Y uno dice, ¿qué hago entonces? Y todo parte de medir qué es lo que principalmente te motiva. Podemos orar este tipo de oraciones, pero bajo una óptica de una correcta motivación. De una correcta motivación. De algo que tú realmente en el corazón eres consciente que no es un sed de venganza. No es una sed de que quieres sacar ventaja de esto, ni hacer la justicia por tus propias manos. En mi estudio, un comentarista dijo lo siguiente: en los sermones y en los estudios bíblicos a menudo nos exhortan a amar más, pero rara vez nos animan a odiar más. No obstante, hay cosas que los creyentes deberían odiar. Deberíamos odiar el pecado y sus consecuencias, que en última instancia son la pérdida de la bendición y la pérdida de la vida en condenación. El pecado siempre resultará en pérdida.
Los creyentes deben odiar cualquier cosa que se oponga a Dios, cualquier cosa que se oponga a su gloria y su carácter. El problema para muchos creyentes es que equipararnos a la ambivalencia y a la aceptación del mal con ser igual a Cristo, nada podría estar más lejos de la verdad. En este caso, la preocupación de Nehemías y los salmistas en sus oraciones imprecatorias no es por una venganza personal. ¿Qué es entonces? Es un celo santo de ver el avance del reino de Dios y la eliminación de todo lo que se oponga a ello. En otras palabras, cuando Nehemías se acercó a Dios en oración pidiendo que haga su justicia, él dejó a sus enemigos en las manos de Dios. ¿Y cuál fue su enfoque? Continuar con la obra. Hermanos, no estamos para implantar nuestra venganza. Debemos siempre recordar las palabras del apóstol Pablo. En Romanos capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, y yo pagaré, dice el Señor. Ahora, habiendo visto un poco cómo reacciona ante ello Nehemías, orando, ¿cómo reacciona el pueblo? Bajo las palabras de Nehemías, el pueblo responde lo siguiente, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo hizo caso omiso inicialmente a las amenazas verbales de Sanbalat, a las burlas de Tobías, y siguió adelante, animado, de tal manera que las murallas ya habían avanzado hasta la mitad. Estaban haciendo un trabajo diligente, y por más que estaban siendo bombardeados de burlas, ellos continuaban trabajando. Aquí podemos hacer un alto y podemos nosotros examinarnos para aplicar algunas cosas. ¿Cómo es en su caso? ¿Cómo reacciona usted ante los ataques verbales que recibe? ¿Lo tomas de forma personal? ¿Somos rápidos en reaccionar? ¿Quieres vengarte inmediatamente? ¿Cómo tú reaccionas cuando alguien te hace algo malo? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo tú reaccionas cuando hay una injusticia? Y esa injusticia es aplicada a ti directamente. ¿Cómo reaccionas? O mejor dicho, ¿qué surge en tu corazón? Porque muchas veces de aquí hacia afuera podemos reaccionar de alguna otra manera, hasta gentil. Pero esa gentileza puede ser hipócrita, porque en tu corazón tú estás carcomiendo a la otra persona, de tal manera que tu corazón está ardiendo por venganza. Y aunque podemos dar lugar a lo que Nehemías oró en un momento específico de nuestra vida, como bien lo señalan algunos salmos en esa dirección, tenemos que recordar algo puntual. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es la motivación de tu propio corazón? Allí comenzamos a examinar lo que internamente podemos decir: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Dios pedirá cuenta de mí por esta actitud vengativa? O como que si yo llegara a un punto de decir frente a otro hombre, frente a otra mujer: bueno, Dios,
entiendo el texto que dice que tuya es la venganza, que tú pagarás y todo ello, pero no, déjame a mí, yo puedo con esto. No, yo puedo, déjame, yo puedo. Yo sé cómo controlar esta situación, yo sé cómo hacer aquí, yo sé cómo hacer acá. Déjame a mí. Porque aunque directamente no decimos eso a Dios, es muy probable que nuestras acciones revelen eso cuando nos enfrentamos a esta realidad. Pero más allá de todo lo que puede expresar externamente en mi vida, quiero yo que usted se pueda examinar a la luz de la palabra y pueda decir cómo estoy en mi corazón. Lo que debe llevarnos siempre a tener una motivación correcta es un celo por el avance del reino de Dios y la eliminación a todo lo que se ponga a ello. El celo santo de Dios debe llevarnos a ese punto, pero al mismo tiempo a la correcta motivación. A la correcta motivación. Segundo ataque. El segundo ataque de oposición a la obra de Dios viene por una amenaza que proviene de un ataque físico. Versículos 7 y 8. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Vemos cómo se intensifica de términos verbales ahora a términos físicos. La única intención que tenía Sanbalat y Tobías y todos los que estaban con ellos era: vamos, ataquemos a Jerusalén inmediatamente y hagamos posible que esto pare. Un comentarista me ayudó a ver dos conceptos aquí de esta porción. Es que hay dos expresiones que describen las circunstancias que se desarrollan. Por un lado, el incremento de los enemigos de Dios. Miren, Sanbalat no estaba solo, ni tampoco Tobías. Estaban con ellos los árabes, los amonitas y los de Asdod. Estaban tan equipados que directamente ya estaban prontos a atacar. Y el incremento del enemigo de Dios también describe una realidad del pueblo: el aislamiento del pueblo de Dios. Vayamos a ver en cuanto al incremento de los enemigos de Dios. Hasta aquí, el pueblo tiene voces, pero esas voces ya están siendo anunciadas, que vienen con batallones grandes para poder fulminar a todos de un solo momento. Alguien podría suponer que si oras y continúas sirviendo fiel al Señor, entonces las circunstancias de tu vida deberían mejorar. Todos podríamos pensar esto en algún momento, ¿cierto? Si yo estoy animado y estoy ahí sirviendo al Señor, si todas las cosas van marchando bien, no debería esperar un momento crítico o un momento oscuro. Pero Nehemías, en estos versículos que he leído, indica que hay momentos en que los creyentes hacen lo correcto ante la oposición, y esa oposición aún más, ¿qué pasa? Crece y se intensifica. En lugar de enfriarse la oposición ante una buena respuesta, más bien pasa todo lo contrario, se intensifica. En el caso de Nehemías, el número de adversarios crece. En lugar de que la amenaza provenga solo de un grupo, ahora hay varios grupos listos para frustrar el esfuerzo del pueblo. Además, no solo hay un incremento en el número de enemigos, sino que también un incremento en lo que están dispuestos a hacer para detener la obra. ¿Cuál es? Hagamos daño. Hagamos daño. Y hagámoslo inmediatamente. Ahora, esa es por un lado, lo que describe este enfrentamiento de ataque físico, el incremento de los enemigos, pero también eso nos muestra que hay un aislamiento del pueblo de Dios. ¿En qué sentido?
para empeorar las cosas, los edificadores de Jerusalén están ahora rodeados por sus enemigos. Sanballat y los samaritanos estaban a la frontera norte. Los árabes estaban ubicados en el sur. Por ende, estaban a la frontera sur de Judá. Amón está al este de Judá, por lo que los amonitas estaban en la frontera oriental de Judá. Y Asdod era parte de la llanura filistea en la frontera occidental de Judá. Por tanto, Jerusalén está rodeada y aislada por sus enemigos por todos lados. Y no hay forma que se puedan escapar. Y no hay forma que de alguna u otra manera, en cuestiones militares, ellos puedan hacer algo por sí mismos. Cada una de las 4 provincias que rodean a Judá está planeando llevar un ataque en 4 frentes contra Jerusalén. Las líneas están siendo cortadas. Las líneas están siendo ahí cerradas. Y el enemigo se está acercando. ¿Para qué? Para destruir. Todo aparentemente está en una situación tan grave que sienten todo el aislamiento y la presión en ese momento de la gente y todos los que quieren atacar. Y la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Versículo 9. Entonces, oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nuevamente nos deja ver que ante la presión, ante la amenaza de hacer daño, ante los límites ya cerrados y pronto para poder atacar, el pueblo reacciona de una manera diferente, pero añadida a esa oración, algo más. Nehemías guía al pueblo a orar a Dios por ayuda. Nuevamente Nehemías, en un momento crítico de su vida, en un momento donde parece que los ataques están por consumirlos, nos lleva a reconsiderar nuevamente nuestra dependencia de Dios y descansar en la intervención soberana de Dios. Nos lleva a pensar que Dios está por encima de estos ataques. Pensemos un poco en nosotros. Muchas veces nos sentimos atacados por muchas cosas alrededor de nuestra propia vida. A veces esos ataques provienen de la misma familia. A veces esos ataques provienen del trabajo. A veces esos ataques provienen del vecindario. Y muchas otras cosas más. La pregunta es, cada vez que tú te sientes atacado, ¿qué es lo que haces? ¿Sabes? Toda circunstancia que le lleve a depender de Dios, es buena. Toda circunstancia. Y si me lleva a la oración, es porque no hay nada ni nadie que pueda depender que solo de Dios en mi vida. Si yo realmente considero lo que está surgiendo alrededor de mi vida y caigo en cuenta que esto no escapa de la obra soberana de Dios, mi corazón va a tener una inclinación. Quiero depender de Él. ¿Y sabes cómo vas a ver tu dependencia en el Señor? Cuando tú ores. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no hay nada ni nadie donde tú te puedas coger a menos que tú dependas solo y exclusivamente de Dios en tu vida. Cuando viene una situación apremiante a tu vida, ¿tiendes a orar y a pedirle a Dios su ayuda? Es muy probable que sí. Pero hay algo más que Nehemías hace, a diferencia del primer ataque. Es que luego que Nehemías ora, él toma medidas para establecer una guardia de 24 horas para estar atento ante los enemigos. El versículo 9 dice, entonces oramos a nuestro Dios
y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Nehemías hace dos cosas interesantes aquí. Por un lado, la oración que le lleva ¿a qué? A una acción. Nehemías es consciente de que la ciudad realmente está rodeada de enemigos y quiere asegurarse que esté correctamente vigilada. Su intención no solo es la reconstrucción de los muros, sino también de prevalecer la vida del pueblo ante cualquier ataque del enemigo. Por eso pone una guardia de 24 horas para que estén atentos y vigilantes ante cualquier situación. Nehemías es alguien que está un pie más adelante al decir, hay que orar y es correcto que nos acerquemos a Dios en oración. Es más, acabo de hacer esto cada vez que vino Sanballat y Tobías con escarnio y burlas. Pero ¿sabes qué? Hay que estar atentos y hay que actuar de tal manera que estemos pendientes de estos ataques. Ante la oración hay una acción y esto nos lleva a aplicar algo puntual en nuestra propia vida. Por ejemplo, puedes estar orando a Dios para crecer tu comunión con el Señor y no tienes una motivación correcta al día siguiente al ser intencional de buscar un momento apropiado con el Señor. Y tú dices, ¿y dónde quedó mi oración? Y yo te pregunto, ¿dónde quedó tu intención de buscar a Dios al día siguiente? Podemos tener una intención de alguna u otra manera, pero si no se ve reflejado en la práctica, ¿cómo vemos la conexión de depender de Dios y ser diligente con la aplicación de lo que quiero hacer? Vayamos a ver en caso de que tú estés luchando con algún pecado en tu vida. Estás orando, pero no estás siendo radical contigo mismo, con algunos hábitos que tú sabes muy bien que tienes en el corazón. Y te estás quedando corto en tu oración y no estás dispuesto a decir, ¡ya basta! Es que a veces no hay una conexión entre lo que nosotros dependemos con nuestra propia diligencia. Y Nehemías nos muestra algo práctico, una línea. Él ora y pone en acción lo que debe hacer delante de Dios y el pueblo y sus enemigos. Ante cualquier elemento que pueda surgir a nuestro alrededor, nos debe llevar a depender de la obra de Dios, pero al mismo tiempo también de ser diligentes y de responder correctamente ante lo que Dios está haciendo. Es allí donde nosotros podemos ver la acción de nuestra oración ante una dependencia y diligencia genuina delante del Señor. Y por último, tercer ataque de oposición a la obra de Dios, la amenaza de un enfrentamiento interno. Versículo 10 y versículo 12. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estas son palabras de la gente misma del pueblo. Se han debilitado, el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, ¿qué dijeron? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Nuevamente, las amenazas se van intensificando. Pasó de palabras a reacciones físicas y ahora algo está sucediendo con el pueblo. Las continuas amenazas de los enemigos sobre Jerusalén no solamente causaron un desánimo en la reconstrucción de los muros, sino que también comienzan a afectar al pueblo de Judá. La gente comienza a creer lo que los enemigos han dicho de ellos. La gente comienza a mencionar que estas cosas no van a avanzar bien, por más que intentemos.
Y sabes que Nehemías tuvo que tratar con el problema interno del pueblo, porque era precisamente ahora el pueblo que estaba desanimándose, era el pueblo que ahora estaba creyendo las palabras de estos enemigos. Y con todas las amenazas recibidas, un sector del pueblo comenzó a desalentarse pensando en el trabajo es mucho más que sus propias fuerzas y que no había forma de poder completarlo. La amenaza de ataque de enemigos se ha vuelto constante. Las personas que viven cerca de las fronteras de sus enemigos están abrumadas con los informes sobre el ataque inminente del enemigo. Las amenazas son tan reales que las personas viven tan cerca al enemigo y les informan, hasta escuchando 10 veces a los que están edificando los muros de Jerusalén, que esto no va a seguir. Es bien difícil para las personas que viven cerca de las fronteras escuchar constantemente las afirmaciones de los enemigos sin ser influenciados por ellos. ¿Y qué produce esto? Desaliento. Disminuye el esfuerzo. Genera apatía. Genera desesperación. Hasta el punto de que tú llegues a claudicar de tus propias responsabilidades y decir, esto no va más, no podemos. ¿Y qué es lo que había pasado? Que la gente comenzó a creer la información de estos enemigos. Comenzó a tomar su mentira, ponerla en la mente y hacer que fluya de tal manera que olvide las promesas del Señor. Y muchas veces eso pasa con nosotros, hermanos. Muchas veces eso pasa con nosotros cuando tomamos X mentira de este mundo y la trasladamos a nuestra mente y olvidamos las promesas del Señor. Cuando los creyentes son superados en número y atacados de las direcciones del enemigo, de cualquier dirección de los enemigos, cuando empiezan a sentirse aislados, es cuanto más tú necesitas 2 elementos que Dios ha dejado en tu vida. ¿Cuáles son? La palabra de Dios y la iglesia. Cuando tú sientas que la presión es muy grande, muy abrumadora en tu propio corazón y sientas que los enemigos están aplastándote y están cerca a ti, ¿qué es lo que tú necesitas? La palabra de Dios y la iglesia. En muchas ocasiones, cuando un cristiano está frente a ataques o frente a oposición, es lo que muchas veces descuida. Descuida la palabra y la iglesia y no considera que Dios ha dejado esos elementos. ¿Para qué? Para animarte. Cuando el enemigo parece tener la ventaja sobre tu vida, la palabra más bien te confirma quién realmente es Dios y qué es lo que hizo por ti y dónde realmente descansa tu fe. Pero al mismo tiempo, la iglesia, la comunidad cristiana, aquellos que han sido alcanzados por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo, nos muestra la necesidad de unos con otros. La iglesia es un cuerpo donde tú te puedes dar cuenta de tu corazón y de la necesidad de tener otro corazón tan cercano a ti. Por eso que la intención nuestra como iglesia al desarrollar en estos tiempos la iglesia no solamente es con todo lo que corresponde a venir cada domingo y sentarnos para poder escuchar el sermón y poder cantar y todo ello. Eso realmente es glorioso. Pero el impacto de lo que puede surgir en la intención del corazón es que tú busques a otro. Y que tú convivas de tal manera que este pedazo del cielo sea tan palpable y visible para ti, de que aunque afuera vivas abrumado, vivas bajo la oposición o vivas bajo la amenaza, con tu hermano tú estás codo a codo, caminando juntos el camino de la fe, y tú sabes que la convivencia que puede surgir no es porque tú le gustes más a tu hermano o tú le gustes menos a tu hermano, sino la convivencia surge porque nos une Cristo. Cuando tú veas que estos 2 elementos realmente están abrazados sobre tu propio corazón, la palabra y la iglesia, tendrás muy presente lo que Dios tiene para tu vida aún en la oposición. ¿Cómo respondió Nehemías y el pueblo? Versículo 13.
Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y los sitios abiertos, puse al pueblo por familias. ¿Con qué? Con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Cuál es la acción de Nehemías? Según el versículo 13, en términos militares, Nehemías armó su pueblo. Nehemías debió haber sabido que era improbable que sus enemigos atacarían la ciudad abiertamente. ¿Por qué sería improbable que los enemigos atacarían la ciudad abiertamente? ¿Sabes qué él tenía consigo? Algo que nosotros reconocemos que Nehemías pidió antes que salga de Susa. ¿Qué tenía consigo? Las cartas del rey Artajerjes. Este era un decreto. No era simplemente, bueno, vamos a ver qué pasa con ello. No, Nehemías sabía muy bien que las cartas del rey Artajerjes era un as bajo la manga, pero que no lo muestra. Pero sabía muy bien en ese momento que no podían sobreponerse sobre la autoridad del rey Artajerjes. Pero aún así, Nehemías convierte Jerusalén en un campo armado. Nehemías armó a la gente y los ubicó en grupos de familia en lugares expuestos a lo largo del muro que los enemigos podrían atacar. Nehemías asegura que tengan lo que necesitan para defenderse. ¿Qué? Espadas, lanzas, arcos. Pueden defenderse a distancia y estar preparados para luchar en espacios cerrados si es necesario. Nehemías está equipando al pueblo para defenderse. Pero también Nehemías hace algo con el corazón del pueblo. Nehemías los exhorta. ¿De qué forma? Versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Nehemías recuerda 3 cosas puntuales al pueblo. La primera exhortación que Nehemías hace al pueblo es: no temáis. ¿Tú sabes a lo largo de las Escrituras cuántas veces está registrada la frase no temáis? La frase no temáis está registrado 365 veces en toda la Biblia. Y déjame decirte que como que si nosotros pudiéramos pensar algo sobre esa frase, es que Dios nos dice cada día del año: no temas. Porque una amenaza causa miedo y causa retirarse o causa enojo y frustración, pero en este caso el pueblo puede estar atemorizado. Y Nehemías, ¿qué es lo que hace? ¡No temas! Nehemías, ese hombre que se pone delante del pueblo para decirle: ¿en quién estamos confiando? ¿Dónde recaen nuestras fuerzas? ¿Dónde está el esfuerzo de nuestras manos? ¿Recae en nosotros? No, recae en el Señor. No temamos. Y la segunda exhortación que Nehemías hace es: acordaos del Señor, grande y temible. Sobre la base de que viene que no temamos, recuerda quién es Dios para ellos. ¿Quién es Dios para ustedes, pueblo? Dios es grande y temible. No descuiden de ese recordatorio en la mente y en el corazón. No nos miremos a nosotros mismos y a las circunstancias. Miremos al Señor. ¿Y quién es este Señor? Es grande y temible. De tal manera que el corazón está dispuesto porque confía quién es Él. Y la tercera exhortación es: pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué era consciente Nehemías? Nehemías era consciente de prevalecer la vida del pueblo. Porque una cosa es reconstruir los muros de Jerusalén y otra cosa muy distinta, que esos muros sean habitados por gente. ¿Y qué quería hacer Nehemías? Prevalecer la vida del pueblo. Por eso que el pueblo necesita considerar que la vida de sus seres queridos está en riesgo, que la vida de sus seres queridos está en juego y que deben fajarse, ponerse en línea, en pie de batalla para defender a su gente, para amarlos,
para que juntos puedan permanecer y vean todo lo que Dios puede estar haciendo por delante y no sean destruidos por el enemigo. Eso es lo que hace Nehemías. Ahora, no deseo que tú salgas de este lugar pensando en algo en tu mente. Listo, ya sé cómo debo defenderme ante la oposición. De hecho, ya no te sorprende el elemento propio de la oposición, pero ahora sabes cómo debes defenderte. Yo no quiero que salgas de este lugar y que crees en tu mente la forma, el cómo tú debes defenderte ante la realidad de la oposición. Porque yo deseo cerrar la historia o deseo cerrar el círculo con algo mucho más trascendental. Una vez existió un gran opositor frente a la más grande obra redentiva de Dios. Hace 2000 años atrás, Jesús luchó contra ese adversario. Y aunque fue tentado, y aunque fue amenazado, no cayó, sino más bien venció. Así que, aunque tengamos amenazas y conflictos, sin importar qué tipo de batallas tengas que lidiar, nosotros ya sabemos cuál es el resultado. ¿Y sabes cuál es el resultado? Uno solo: Cristo ha vencido. ¿Por qué? Porque Jesús es el gran líder victorioso. Y si Él está en nosotros, Él lucha por nosotros y a través de nosotros y garantiza por medio de su muerte en la cruz un camino seguro a la victoria. ¿Por qué? Porque este transitar en esta vida terrenal no lo es todo. Para aquellos que estamos en Cristo, estamos seguros en Él porque la victoria es segura, porque la eternidad nos espera. Eso no significa que no tengamos que lidiar con la oposición. Es muy posible que tengamos duras amenazas. Es muy posible que pasemos conflictos de largo aliento. Pero recuerda, el resultado no está por verse. El resultado no está, veremos qué dicen las estadísticas. O el resultado no está en que, bueno, veremos qué pasa. No. El triunfo ya ha sido ganado. ¿Por quién? Por el gran Salvador y líder de nuestras almas. ¿Y quién es Él? Cristo Jesús. Hermano, quiero que tú descanses en esa verdad, aun cuando la oposición es muy grande para tu vida, aun cuando la amenaza aceche tu corazón, aun cuando tus emociones son movidas. Y aunque el transitar en esta vida es sufrimiento, su fin es glorioso. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido. Y si Cristo ha vencido, mi fe descansa en un lugar completamente seguro, que aunque en esta tierra sufra injusticia, dolor, oposición, todo lo que pueda yo vivir en esta tierra, nada de eso se compara con la gloria venidera. Cuando tu corazón sea consciente de la oposición, recuérdale que no tema, porque tu vida está escondida en Cristo. Y un día será glorioso de abrir tus ojos ante el esplendor y la majestuosidad de su belleza en gloria. Alabado sea el Señor. Padre.